muy estrecho con la paciente. Ahora, si me permite, ¿se ha implementado un área específica en el hospital Alcides Carrión para...? En estos momentos se le consulta a las personas que vemos en pantalla si es que se está habilitando pues una unidad de aislamiento, y de ser así, ¿qué tipos de características tienen esta unidad? Probablemente nosotros tenemos casos de tuberculosos multidrogoresistentes. Para el tratamiento y el manejo de estos pacientes se requiere ambientes aislados. Entonces, nosotros ya contamos con ambientes propicios de aislamiento para estos pacientes de TBC. En este caso estamos usando estos ambientes que ya tienen las condiciones de aislamiento necesarias para poder extender nuestra red de, como decía bien el doctor Yagui, un conjunto de establecimientos hospitalarios en Lima que podrán ser los puntos de aislamiento de ser requerido. Entonces, no existe improvisación, porque estos ambientes ya están acondicionados. Lo que vamos a hacer es reforzarlos. Tenemos que seguir trabajando muy fuertemente con el personal de salud. Nunca es suficiente la capacitación, como hemos visto con el caso de la enfermera en España. Tenemos que seguir haciendo simulacros. Ya tenemos previstos varios simulacros en diferentes escenarios. Escenario de que llega un paciente simulado a un establecimiento de salud y cómo esto origina una serie de pasos o detona alarmas. Un caso de simulacro que también necesitamos hacer es cuando esto se genera, la información se identifica en la misma comunidad, y así tenemos que ponernos en todas las situaciones, pero podemos decir que los mecanismos de detección y de toma de muestra de descarte están funcionando. Tenemos que seguir trabajando en lo que es y el aislamiento para involucrar a todos los trabajadores de salud. Como bien decía el doctor Leanes, se ha venido desde que se lanzó la alerta epidemiológica en agosto, el 7 de agosto, se ha venido trabajando en la capacitación del personal. Felizmente ya no estamos en una situación de paralización de labores. Los trabajadores que estuvieron paralizando no pudieron participar, no participaron de la capacitación, y entonces ahora tenemos que redoblar los esfuerzos para que retomen el tiempo perdido. Yo quiero descartar que haya improvisación en estos casos de tratamiento, de detección, de aislamiento, pero sí ser conscientes de que tenemos que seguir trabajando porque el riesgo no es absolutamente descartable en ninguna parte del mundo. Todos los países están en proceso de ir minimizando el riesgo y ese proceso se está viviendo en el Perú también. Bien, una última pregunta, por favor. Federación Médica, quien se refirió justamente a este tema y ha dado cuenta de que ha sido una... En estos momentos se le consulta pues respecto a las declaraciones del presidente de la Federación Médica, quien ha indicado que no estarían implementados adecuadamente estos ambientes aislados. Estamos hablando de salud pública, es prevenir. Nunca es demasiada prevención. Ante casos como estos, ustedes conocen, alerta mundial, preocupación en varios países que uno podría decir cuenta con mayores recursos que el Perú, en el caso de Estados Unidos, el caso de España. Ha habido necesidad también de extremar medidas de seguridad y de prevención. Algunas han sido suficientes, otras no tanto. Por lo tanto, cualquier acción preventiva es una responsabilidad del Ministerio de Salud. No debería haber alarma a la población cuando tengamos casos que estamos aislando en términos de precaución. Más bien debería ser una tranquilidad para la población saber que estamos actuando con mucha precaución, porque hacer lo contrario sería una gran irresponsabilidad. Bien, muchísimas gracias, señores periodistas. ¿Qué se van a implementar en los ambientes aislados? Fíjese, estamos evaluando, en particular estamos poniendo mucha atención en nuestra frontera norte y también en la frontera de Madre de Dios con Brasil, que es un paso que estamos viendo que se está dando de algunos ciudadanos que entran por la frontera norte y pasan por Madre de Dios hacia Brasil.
La decisión hasta este momento es tener todas las condiciones para, una vez activada la alarma, poder traer al paciente a Lima. Porque aquí tenemos el laboratorio y probablemente tengamos mucho mejores condiciones de aislamiento que en las regiones. Entonces nos parece una medida de mayor seguridad. Para esto estamos adquiriendo unas cápsulas de aislamiento que nos permita trasladar a los pacientes sospechosos de cualquier parte del país hacia Lima. Por favor, agradeceremos identificarse al medio al que pertenecen, por favor. En estos momentos continúan pues las preguntas de los medios de prensa. Hemos escuchado que la ministra Midori Javis ha indicado que se va a realizar, se van a establecer ambientes de aislamiento, sobre todo en la zona norte del país. Continúa dando detalles sobre los exámenes posteriores que se le van a realizar a este paciente de 34 años. ¿Cuál es el mal que lo aqueja y cuál es el tratamiento que tiene que seguir? Sobre el tema. Se dice que no hay improvisación, pero este ciudadano africano ingresó por Chimbote y ahí se descartó, el primer análisis que se hizo descartó disciplina. En estos momentos pues continúen las preguntas respecto a la implementación que se realizó al momento de trasladar a este paciente desde Chimbote hacia el hospital Alcides Carrión del Callao. Como hemos escuchado hace un momento, la ministra Midori Javis ha indicado que se va a implementar una cápsula para futuros traslados, ¿no? Donde tenemos que estar muy coordinados los diferentes sectores. Lo que estamos coordinando y hemos coordinado hoy mismo y seguiremos coordinando es la rapidez de información que recibimos de Migraciones, ¿no? Con la rapidez con la que Migraciones nos informe de la entrada de ciudadanos, particularmente de estos 3 países mencionados, nosotros podremos actuar cada vez más rápido. Debo mencionar además que el propio presidente de la República está haciendo un seguimiento desde esta mañana de los acontecimientos y ahora más tarde tendremos una reunión multisectorial para, sobre la base del análisis de este caso, ver qué otras medidas de precaución y de afinamiento de nuestros protocolos es necesaria. Yo quiero reiterar que cada día que pase probablemente hagamos un ajuste en el protocolo, porque vamos aprendiendo con los simulacros y vamos aprendiendo también con lo que ocurre en otros países. Entonces, estamos en proceso y efectivamente la rapidez, como usted dice, la rapidez de la información que nos puede otorgar Migraciones es fundamental para actuar en tiempo real, ¿no? ¿Cuántos posibles casos está manejando actualmente el Ministerio de Salud? Si puede precisar solamente, la cosa que este paciente que, bueno, ya se descartó felizmente, sí. El paciente ingresó por Chimbote, ingresó por el terminal aéreo, si puede hacer esa precisión, por favor. Fíjese, según la información que tenemos de Migraciones, nosotros tenemos un registro de 96 viajeros al Perú del África. Hasta este momento, al año. De enero a julio, en 6 meses, 7 meses, hemos tenido 96 viajeros al Perú del África. Ninguno de los 3 países afectados por la epidemia. Este es el primer caso que se reporta de alguien de uno de los 3 países. Esto contrasta significativamente, por ejemplo, con las cifras de Estados Unidos. Ellos tienen 150 viajeros a Estados Unidos al día de estos 3 países. Entonces, por eso es que decimos que nuestra probabilidad es baja. Sin embargo, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir también monitoreando los viajes que hacen militares peruanos a la zona y de retorno, así como en algunos casos, a través de seguridad del Estado, ver cómo tener mayor información sobre algunos ciudadanos que entran al país ilegalmente. Tal vez este sea el último caso, los casos donde tenemos que afinar, porque ciertamente eso no va a ser registrado por Migraciones. Entonces tenemos que trabajar más bien con seguridad del Estado. ¿Ministra, tal caso probable es entonces? Sí,
Sí. Y en tal caso, ¿cuándo podríamos saber un diagnóstico certero? ¿Cuál sería pues el diagnóstico o la enfermedad que padece este hombre de 34 años, ¿no? Sí, en realidad vamos a iniciar las pruebas, luego, como les digo, luego de haber descartado ébola, le voy a pasar el micrófono al viceministro para que nos comente el curso de acción de diagnóstico y tratamiento. Muy bien, en este momento lo que se está haciendo es seguir el protocolo. Lo más importante era descartar que sea ébola, ya lo hemos hecho, y ahora lo que viene es el manejo clínico del paciente, como se hace a un paciente que va a requerir un diagnóstico, y en este momento ya está en el mismo hospital tomando acciones para que eso ocurra. Por lo tanto, está entrándose a lo que se hace con todo paciente, identificar la causa de la enfermedad y inmediatamente aplicar las medidas de tratamiento. ¿En cuántos días se sabría cuál sería? Lo que demore, o sea, en este momento ya está en manos del hospital, está en manos del paciente. Como todo paciente requiere un proceso para poder hacer el diagnóstico y el tratamiento. Bien, señores periodistas, muchísimas gracias. Ha sido la conferencia de prensa del Ministerio de Salud, representantes encabezados pues por la ministra de Salud, Medori de Javis, han brindado detalles sobre este paciente de 34 años que fue trasladado. A ver, escuchamos declaraciones aún de la ministra de Salud, Medori de Javis. Oriundo de Guinea, no presenta ébola. Ha sido descartado con un resultado negativo el examen de ébola, del virus de ébola. Muchas gracias. Entonces ahí teníamos las declaraciones de la ministra Medori de Javis, quien ha reiterado pues que este paciente de 34 años ha dado negativo respecto a los exámenes realizados con el virus del ébola. Este examen fue, esta respuesta, este resultado fue dado a conocer a las 3 de la tarde. También hemos escuchado que se van a implementar refuerzos tanto en Lima como en el interior del país, siendo prioridad la zona norte, sobre todo la frontera norte de nuestro país. En este momento es consultado sobre aún el protocolo de las medidas de seguridad, ¿no? En estos momentos brinda declaraciones el viceministro de Salud Pública, Aníbal Velázquez. De la enfermedad. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo es, ese mismo material inclusive es superior a lo que se necesita. ¿Por qué? Porque la transmisión de tuberculosis, del agente de tuberculosis es por aire. Por lo tanto, las medidas son más extremas en bioseguridad y el traje tiene que tener, en el caso de tuberculosis, protección inclusive con aire comprimido para hacer que el paciente o el personal de salud pueda estar protegido hasta del aire. Pero en el caso del ébola, la transmisión por contacto con fluidos o con personas, o con fluidos básicamente, sangre, y entonces sí, lo que se necesita es proteger la piel, o sea, no debe estar en contacto con el... Y entonces en estos días hemos mostrado a detalle cuáles son las características del traje de protección y por lo tanto lo podemos volver a hacer, pero básicamente tiene que... Por supuesto, porque estas áreas donde lo hemos llevado justamente a las áreas donde sí están entrenados, el personal está entrenado para manejar este tipo de situaciones con agentes altamente peligrosos. Por lo tanto, no se improvisa, porque no podemos improvisar, sería de mucho riesgo. Entonces, el personal que en este momento, inclusive el acceso a esa área es completamente aislada, o sea, quiere decir que es independiente. Por lo tanto, los pacientes no están en contacto con el servicio común. Ellos entran directo al servicio, por eso hemos elegido también Daniel Cíes Carrión. Por varias cosas, porque tiene un área de aislamiento especial, tiene personal entrenado para eso y además está independiente del resto de los servicios. Por lo tanto, eso lo que ocurre, y probablemente el comentario se deba a que el resto del establecimiento podría decir, pero inclusive ni eso, porque nosotros estamos comenzando a trabajar ahora también con ellos para que ellos puedan tener también una posible, estar preparados para una posible llegada en alguna vez de algún caso. Pero en este momento se está manejando por el personal más entrenado que tiene el país, en lugares más seguros, y por lo tanto se están siguiendo los procedimientos para ello. Ok, por eso, lo que nosotros debemos hacer es, lo que se hace en estos casos, se detecta el caso, se da la alarma y va el equipo que sabe. ¿Pero a dónde? ¿Por mientras no te va a estar? Por eso, entonces lo que estamos haciendo ahora es inmediatamente abrir zonas de aislamiento en los principales lugares. Ya están identificados en este momento. ¿A partir de cuándo
el país tiene varios centros de aislamiento para pacientes con tuberculosis. Entonces, en este momento tenemos varios establecimientos que ya están preparados para poder. Entonces, lo que estamos haciendo es condicionar esos lugares que ya están listos, con personal entrenado, con equipos de protección, que lo es para agentes tuberculosos en este caso. Entonces, eso facilita el hecho de poder inmediatamente poner adaptarlos para poder recibir pacientes de EBOLA. Estamos en ese camino. También sobre el protocolo de traslado a Lima. Claro, para eso se están comprando las cápsulas, para que apenas se detecte se pueda trasladar también a los centros que ya estamos preparando en Lima.